amigos, muy amables por acercaros hasta aquí, por vuestra presencia. Estoy aquí con el tiempo un poco justo porque últimamente las actividades en Coruña se me multiplican, afortunadamente, y es muy agradable compartir con vosotros este último día de verano. En las clases de Jordi Bonell conocí a un guitarrista espléndido, como os digo, pero además a una persona maravillosa, a un maestro zen, digamos, ¿no? A un tipo que me explicó cómo estaban hechos algunos estándares y además cómo está hecho un músico cabal por dentro, ¿no? Un músico que tiene la mente muy en su sitio. Yo estaba disfrutando de esas clases de Jordi Bonell en el taller cuando el director del taller, Luis Cabrera, apareció y me propuso celebrar el 25 aniversario del taller de Musics, que era el año 2005. Habían empezado en el 80 y coincidíamos en ese calendario, más o menos. Yo pues llevaba esos mismos 25 años de carrera en la música, ¿no? Entonces, bueno, pues bromeando sobre esa coincidencia, me convenció para participar en un concierto en el que me iban a dar una sorpresa. Dice, tienes que cantar una cosa que te estamos preparando, ¿vale? Muy bien. La sorpresa era que le habían encargado al maestro Enric Palomar, un músico clásico, que proviene del Conservatorio de allí de Barcelona, y que había ya estrenado alguna ópera en Alemania y obra de cámara también en Cataluña, y que estaba trabajando para la danza. Y bueno, un músico de nivel que finalmente pues ya está entrando en una dinámica de altos vuelos. El próximo abril de 2009 estrena ópera en el Liceo, una ópera con libreto de Valle Inclán. Es decir, aquello me dijeron, mira, Enric se propone arreglar La Negra Flor porque consideramos que es un tema emblemático de la ciudad de Barcelona. Y con la orquesta de alumnos, exalumnos, algunos ya graduados, algunos miembros también de otras escuelas del SMUC y del aula de música, de otras escuelas catalanas. Realmente las escuelas de música de Barcelona tienen un excelente nivel y yo me sentí tentado. Me apeteció escuchar qué pasaba allí. Y cuando fui a ensayar con ellos, resulta que vi a una orquesta jovencísima y con un nivel de preparación tremendo. Es decir, para un músico callejero, pues el ver que una orquesta de 22 chicos y chicas recibe los papeles por primera vez de un tema, un arreglo complejo, se sienta a tocarlo y sacuden y empiezan a tocar. En primera lectura el tema empieza a sonar, pues claro, para un lego en solfa como yo, es algo que impresiona, ¿verdad? Pero sobre todo lo que me impresionó fue la sonoridad, el que tenían un vigor, una fuerza y una naturalidad en el sonido, y además empezaron a quedarse conmigo en el sentido de que conocían el tema, sabían lo que era Radio Futura, y lo asumían como tradición propia. Es decir, yo me di cuenta de que mi trabajo, mi material, estaba en sus manos. Aquello sonó muy bien, fue muy divertido, el arreglo del Enric me pareció misteriosamente rico, es decir, me hacía ver mi canción como en una dimensión que yo no había podido soñar nunca, ¿no? Es decir, enseguida surgió la idea de arreglar más repertorio. El Ayuntamiento de Barcelona nos propuso hacer un directo en la Noche de la Merced del año 2006, el 23 de septiembre de 2006, y nos ofreció además la Plaza de la Catedral en un marco incomparable. Y bueno, dijimos, vamos a hacerlo, y lo que pasa es que aquello se suele llenar de gente y no sé si esto les puede resultar unos arreglos así en plan ya un poco oculto, con un sonido Big Band y todo esto. Allí la gente normalmente quiere bronca y bailar, vamos a ver si esto resiste, ¿no? Y bueno, después de trabajar el repertorio muy cuidadosamente, los ensayos y ya 10 arreglos de Enric, que además él iba eligiendo las canciones, él tenía la iniciativa para elegir el repertorio, aquella noche en la catedral funcionó de maravilla, se llenó la plaza, se llenaron las calles aledañas, y fue una noche divertidísima. Cataluña pues se ve como una generación muy sólida de instrumentistas, es decir, la tradición del jazz que siempre ha tenido más continuidad allí que en otras partes del estado, que le ha dado tiempo a adquirir un poco más de solera allá. Quizá, bueno, de allí salió la figura emblemática de Tete Montoliu, que ha sido el gran jazzman español, catalán y a la vez internacional y mundial, ¿no? Bueno, pues allí, por ejemplo, se ve
ese nivel en la instrumentación, pero uno se pregunta dónde está la oleada de canciones que prometía la nueva ola en los años 80. Es decir, el trabajo que he hecho con mis amigos y colaboradores de La Coruña, más recientemente aquí en La Coruña Son, el taller de canciones, ha señalado que, por ejemplo, aquí tenéis un movimiento, o ha indicado que aquí hay un movimiento de música y letra, de canciones, que es comparable, que es también una oleada generacional, comparable a lo que está pasando allá. Yo creo que en estas dos esquinas de la península se está viendo emergencia de cosas nuevas, de un nivel de calidad nuevo e inaudito. Bueno, os digo esto para que os reconozcáis un poco en la dinámica que os está pasando, también vista desde fuera, y de algún modo en el tipo de vinculación que puede tener lo que os está pasando aquí, que es el resultado del que muchos de vosotros estáis haciendo, y estáis en una situación de emergencia cultural que ya era hora de que estuviera favorecida por vientos de buena fortuna, y que eso se ve desde fuera. Y es comparable con otras cosas que están ocurriendo, por ejemplo, allá en Cataluña, el nivel medio de los instrumentistas y de los futuros improvisadores. Y he vivido la música que me ha tocado vivir como un camino que debía abrirse a otros y que debía encontrar otros caminos en las encrucijadas, ¿no? Entonces mi herencia del blues y del rhythm and blues y del rock primitivo y callejero, pues siempre la he vivido no como una cosa sectaria, es decir, es como si en lugar de fijar mucho el tupé con brillantina, pues lo dejáramos un poco suelto para que según sople el viento tire para un lado o para otro y se junte con otras tribus musicales, ¿no? Tus